Hace apenas un año reformamos todo este apartamento al completo. Quiero enseñaros el paso a paso de esta reforma que duró un total de 3 meses, pero que mereció muchísimo la pena, ya que no podemos estar más contentos con el resultado final. Vamos allá, a por el primer día. Hoy por fin vamos a empezar con la reforma del apartamento. Este es el gotelé que vamos a tapar, que está por todo el apartamento, por paredes y techos. Nosotros para tapar el gotelé vamos a utilizar el Mecafino Plus. En la tienda de bricolaje es el que nos han recomendado y bueno, por eso lo vamos a utilizar. Esto se podría hacer con el agitador, pero ser yeso, Mecafino yeso, es mejor hacer de poca cantidad, porque se seca muy rápido. Primero que nada probamos el producto y vimos de qué manera quedaba mejor. Parecía que si hacía suficiente presión con la llana cubría bastante bien el gotelé. Probamos también en el techo, que era la peor parte. Una vez le cogimos el truquillo, nos pusimos los tres a cubrir el pasillo y la zona del comedor. Esto sería con una mano de yeso, es un yeso mega fino, quedan algunas imperfecciones y demás, pero bueno, luego con la segunda mano y con un poquito de lija yo creo que va a quedar perfecto. Y mi padre por aquí ya le está dando la última mano. Hay que hacer bastante presión en la última capa ya para que acabe de quedar completamente liso y así evitar pues que queden algunas rayitas y que se quede un poquito marcado. ¿Qué? ¿Más material? Pues sí. ¿Qué tenemos? La llanta. ¿Cómo que has tardado tanto? Porque está rejillos. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Que me he equivocado, me cago en la leche. ¡Oh! No me digas. Pero sí, había una... Ah, no, calla, espérate. Por aquí es plana. Sí. La que había descubierta sí, que era toda sin dientes. Pero bueno, es igual, esto con esta parte, ¿no? Bueno, la aprovecharemos. Bueno, pues esta pared ya la tenemos al completo y bueno, esta pues ya va cogiendo forma también. Ya solo nos queda este trocito de aquí por... Un callo ya. Un callo. A verlo. Mira los míos. Ah, tú me ganas entonces. Nos vamos a ir a dar una vuelta, pero quería aprovechar para deciros que Iván está trabajando y por eso no va a estar estos días. El jueves se añadirá a nuestra reforma, pero estos días está trabajando. Nosotros nos hemos podido coger fiesta y por eso hemos venido a ir avanzando, pero muy pronto estará también por aquí. Pero como llegamos pronto del paseo, les enseñé el plano 3D que había preparado para valorar diferentes aspectos, como el color del suelo, si tirar la barra o no, colores de las paredes, entre otras cosas que os iré desvelando en este vídeo y en los siguientes capítulos. Se hizo tarde y llegó la hora de cenar. Por la noche me puse a editar los vídeos y aproveché para enseñar a mi madre cómo funcionaba el programa de edición desde el ordenador. Bueno, pues ya nos hemos levantado, nos acabamos de levantar ahora mismo, son las 8:30, bueno, he mirado como si hubiera un reloj y en realidad esta noche lo he quitado porque hace tic-tac y a mí me molesta muchísimo. Bueno, pues esta pared ya se está secando, pero todavía no están secas del todo al 100%. Y bueno, ahora al encender la luz hemos visto pues que tiene algún hoyito y alguna imperfección, entonces estamos planteándonos si le damos otra capa. Finalmente decidimos lijarla.
Mientras mis padres daban la segunda mano al resto de paredes y acababan el techo, yo continué lijando la única pared que había secado, que ya tenía 2 manos. Vamos a continuar dándole la segunda mano a toda esta pared, que aunque no está del todo seca, pues vamos a intentarlo, a ver qué tal queda. Le colocamos la Kärcher porque así filtra, bueno, va cogiendo todo el polvo que se genera, que es muchísimo. Mi madre aquí, que se está convirtiendo en toda una profesional del alisado de paredes. ¿Cómo está quedando? Bien, mira. Mirad qué diferencia entre esta pared, que todavía está por todo el gotelé y todo, a esta pared, que ya lo hemos quitado al completo. La verdad es que el cambio es brutal, es que parece hasta más ancho y bueno, este todavía no está quitado, pero da la sensación como de más amplitud, no sé, se ve muy diferente y solo es quitar un gotelé, pero la verdad es que el cambio me parece brutal, ¿verdad? Sí, ahora ya una vez pintadito. A todo esto se hizo la hora de comer. Papá, que hay que alisar las paredes, no la barba. ¿Va a ser una cana? Una cana gigante. Menudo pegote tienes ahí. Bueno, pues ya casi tenemos el techo, también solo nos falta ese trocito y aquel, bueno, es la primera mano, pero bueno, ya va cogiendo forma. Vamos a comer y cuando acabemos el techo probablemente pues nos vayamos a comprar algún material que nos hace falta y mañana en principio, si todo va bien, pues podríamos empezar por las puertas de la cocina, pero falta el gotelé de la habitación, que nos lo vamos a repartir muy probablemente, como la habitación es pequeña, unos continúen por la cocina y otros vayan a por el gotelé de la habitación. Pero ahora a comer y más adelante se verá. ¿Cuál es la experiencia de alisar gotelé? A mí me está quedando bastante bien. Sí, bueno. Eso dice ella. Después vamos a comparar el tuyo con el mío. A mí me está quedando más lisito. ¿Quién ganará esta competición? Chun, 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 chun. Este es el trozo que ha alisado mi madre. ¿Esto de aquí? ¿Sí? Y este es el cacho de mi padre. Podéis hacer las votaciones. ¿Cuál está más liso? ¿Este o este? Y después de un ratito ya teníamos el techo también. El teléfono no sonaba como el mío. Una vez en el centro de bricolaje fuimos a ver cuáles eran los productos que mejor encajaban. A comprar más metafino y seleccionar un grifo nuevo, ya que el actual perdía agua. Bueno, una mañana más estamos por aquí, mi padre desayunando, nosotras ya hemos desayunado, pero es que él ha ido a correr otra vez. Y hoy lo que vamos a hacer es acabar las paredes, las vamos a lijar y luego vamos a hacer el techo también. Vamos a explicar un poquito por qué estamos alisando las paredes y no ponemos pladur, porque seguramente que mucha gente se lo estará preguntando. Media pared ya estaba lisa, así que solo teníamos que alisar de la mitad para arriba. Lo segundo, el por qué no colocamos pladur sería... Bueno, el tema de la pérdida de espacio también es importante, una cosa también, en un habitáculo tan pequeño es importante la pérdida de espacio.
La verdad es que la máquina se lija bastante bien con ella, pero sí que pesa muchísimo y tengo los brazos súper doloridos. ¿Has bajado al sótano? Adiós. ¡Coge patatas! Da gusto ver cuando todo está tan ordenadito. Después de coger fuerzas, continuamos, ya que nos quedaba muy poco para acabar de lijar todas las paredes y poner la segunda mano del producto en el techo. Estábamos deseando acabar. El gotelé, olvídate, o sea, el gotelé es un tema a olvidar. Mucho que intentes dejarlo bien, tampoco te queda perfecta, o sea que te das el trabajo de sacarlo y después al final tienes que pasarlo igualmente. Nuestro gotelé era extremadamente gordo. Bueno, pues ya tenemos la segunda mano del techo y ahora mismo mi madre ha acabado esta pared de lijarla, este trocito que nos faltaba por aquí arriba, y ahora mientras mi padre acaba de perfeccionar algún agujerillo que queda, nosotras nos vamos a liar con la barra y vamos a empezar a quitarla. Vamos a quitar solo hasta el primer muro, que sería, digamos, hasta aquí. Empecé a picar, pero algo no iba bien. Vamos a cambiar de estrategia, vamos a tirarla desde dentro. ¿Se resiste? Madre mía, esto lleva una capa de hormigón importante. A ver, espera, no le des. He hecho conciencia, ¿no? Eso. Llevo, ¿qué? 10 minutos y todavía no he hecho ni más grande el agujero. Esto lo veo muy jodido, ¿eh? Me temo que se iba a complicar más de lo previsto. Estamos intentando llegar a la tochana para hacer el agujero más grande, pero es una exageración, está durísimo. Bueno, por fin. Y así continuamos toda la tarde, mi madre y yo tapando las imperfecciones del techo y mi padre tirando la mitad de la barra, o al menos intentándolo. Bueno, poco a poco y picando durante un ratito, mi padre ha conseguido hacer este agujero. Bueno, está bien, ¿no? Una vez teníamos acceso a la encimera, la cortamos con una sierra circular mini de una forma sencilla porque era aglomerada. Como la sierra no llegaba a cortarla entera, tuvimos que usar otra para acabar de cortarla. ¡Ué! Una cosa menos. Bueno, esto ya casi está, pero no hay sacas. Pero es una pasada, solo con este trozo de barra que se ha quitado. Bueno, solo. La amplitud que se ve en el comedor es que es impresionante. Ya tenemos por aquí las sacas y acaba de llegar Iván, así que perfecto. Ha venido Acabo de llegar y no puedo trabajar ya, macho, mira. Sin cambiarme ni nada. Ha llegado en el momento indicado. Tomé un café, macho. Después de estar un buen rato recogiendo los escombros, fuimos a dar un mini paseo, ya que estábamos agotados. Y así había acabado un día más. Es mi primer día. Al día siguiente empezamos planificando la distribución de toda la faena, pero siempre queda hueco para un rato de bromas. O para irme digo, pues ya sabéis un plan. Voy a hacer. Mirad qué espacioso se ve todo sin la mitad de la barra, es una auténtica pasada. Continuamos lijando todo el techo, que es lo único que nos quedaba para acabar de tapar el gotelé. Parecía que nunca acababa. Bueno, pues nada, ahora ya vamos a descansar un segundito porque, bueno, ya es hora de desayunar y vamos a tomar un cafelito. Pero bueno. Oye, ¿no te quedaría mal haber agachado un poco la cabeza? Bueno, pues ya hemos lijado todo el techo, estamos molidos
Y por aquí está la prueba de que está ya todo lijado. Ahora hay que limpiarlo absolutamente todo porque ya prácticamente es la hora de comer. Vamos a hacer un vermú, un pequeño vermú antes de hacer la comida porque estamos esmayados de hambre. Voy a hacer arroz con pescado o bueno, con verduras y demás. Siempre lo suelo hacer yo porque me gusta y se me da bastante bien. Eso sí que es verdad. Cuando empecé en YouTube se llamaba el Club de las Imperfectas y fui haciendo recetas de cocina. Los orígenes de decorar tu casa. Mientras se hacía la comida, fuimos quitando algunos muebles de la habitación para empezar a quitar el gotelé allí. Bueno, pues ya está lista la pedazo de arroz que ha hecho la Cristina. Paella, arroz con un poquito de pescado. ¡Por la reforma! ¡Que se acabe de una puñetera vez! Vamos a empezar eso con la operación bikini para este verano. Vamos a recuperar toda ¿Quién será el primero en probarlas? Yo, por supuesto. Congelada todavía. Sí. ¿Está todavía congelada? Entonces déjala, ¿no? No. Ya cogerá calor. En el estómago, ¿no? Está buena. ¡Destructores! ¡Destructores! Ahora que hemos acabado de comer nos vamos a liar nosotras con la cocina y lo primerísimo que vamos a hacer va a ser este grifo, ya que pierde agua y aprovechando que no está del todo bien, pues lo vamos a cambiar por uno nuevo que hemos comprado. Iván y mi padre continuaban con el gotelé. Antes de colocar el grifo nuevo, lo que vamos a hacer es pulir todo el fregadero con este pulidor de metales. Una vez lo hemos aplicado al completo, con la parte limpia de la bayeta o del estropajo, volvemos a darle para sacarle el brillo. ¿Cómo vais por aquí? ¿Hemos hecho esta pared? ¿Ya está toda hecha? Sí, bueno, la primera mano solo. Bueno, queda bien. Sí, no puede estar rascando todo esto del techo que... Lo del techo va cayendo, ¿no? Sí. Ya para acabar, merendamos un poquito y ya por hoy descansamos. Ya es suficiente trabajo, así que nada, aquí despedimos el día. Vamos a empezar por quitar los pomos de las puertas y tapar los agujeros, luego le vamos a poner por aquí un marco a las puertas, luego hay que lijarlas, luego hay que pintarlas y demás, tenemos bastante faena. Lo cierto es que hoy trabajamos con ganas como siempre, pero un poquito más desanimadas porque hoy hay mercadillo y nos lo vamos a perder. Y nos encanta el mercadillo, ¿verdad que sí? Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido? Sí, bueno, cansado no estoy, pero ya los ejercicios ya me costaban hacerlos. Ayer estuvimos hablando y valorando que este armario de aquí pues no acaba de encajar demasiado, aparte de que dejaba muy poco espacio para la cama. Estamos todavía debatiendo qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a quitar los tiradores. Lo que voy a hacer es tapar los agujeros con esta masilla. Creo que... Debería ser ese. Vamos a hacer un café para descansar un poquito y que nos explique mi padre qué es lo que ha pasado. A ver, enseña la cara. Ahí.
Pasado aquí. Tengo muchas ganas de empezar ya. Bueno, no ves cómo han quedado los otros 4. Te he metido una paliza, no se dejaba al lado. Ha intentado salir por una puerta estando la puerta cerrada, vaya. Ha intentado atravesar el cristal. Me has dicho que no podía... ¿Cómo que no puedo salir por la puerta? y casi la atravieso. Las voy a lijar con esta lijadora eléctrica, pero podríamos hacerlo con una de mano. Lo que pasa es que ya que la he traído la voy a utilizar. Habría que hacerlo cuando la masilla de los agujeros estuviera seca, pero como falta un ratito para que se seque, voy a lijarlo todo menos ese trocito que luego lo lijaremos. Vamos a crear un marco para todas las puertas y le vamos a colocar estos listones de aquí y los vamos a cortar pues a medida y los vamos a ir pegando por todo alrededor. Empezamos a cortarlos a medida. Bueno, pues ¿qué? ¿Cómo va? Pues ya le hemos dado la primera mano. Ahora ya está un poco más pasable porque estaba fatal, este techo estaba fatal. Ahora para pegar todo el marco vamos a utilizar este pegatodo que lo pega en 3 segundos. Luego continuamos con otra tanda de puertas. Ya tenemos todas las puertas de la cocina con las molduras colocadas y van a quedar muy chulas cuando estén pintadas, va a quedar genial. Ahora con el Agua Plus lo que vamos a hacer es rellenar estos pequeños huequecitos que quedan. Por aquí con una espátula le vamos dando y así nos queda pues perfecto y así no se nota el corte. Y así, entre puerta y puerta, se pasó un día más. Vamos a intentar hacer deporte. Vamos a intentarlo. Bueno, mi padre va a ir de por libre. Después de pasear un poquito, continuamos donde lo dejamos ayer. En esta ocasión nos quedaba por lijar la masilla de los marcos y ya de paso una pequeña lijada al marco. A todo esto, Iván y mi padre seguían con la segunda mano en las paredes del dormitorio. Ahora que ya tenemos las puertas lijadas y ya tenemos el marco puesto y todo bien, lo que vamos a hacer es colocarle esta imprimación de aquí. Lo vamos a hacer con estos rodillos de Velurex, que en realidad podríamos hacerlo también con estos de Antigota, pero el acabado es mejor con el de Velurex, así que lo vamos a hacer con este. Para hacer la mezcla de imprimación con el agua hay que añadirle un 10% de agua aproximadamente y empezamos a imprimar. Es importante que una vez le hemos dado a toda la puerta hagamos el efecto peinado, es decir, sin pintura hacemos pasadas solapadas de arriba a abajo. Una vez acabamos de darle la imprimación a todas las puertas, nos fuimos a comer y así dejábamos que se secaran por completo. Hoy hemos decidido descansar un poquito, así que hemos venido aquí a comer fuera. Cuando acabamos de comer, volvimos a lo nuestro. Como ya había secado la imprimación, empezamos tapando la parte trasera de las puertas. También cubrimos toda la terraza, ya que las puertas las vamos a pintar a pistola y al pulverizar la pintura es bastante probable que se manche todo. Esta es la pintura que vamos a utilizar para los muebles, este sería el color y esta es la referencia. Ahora lo veréis cuando abra el bote, lo vamos a diluir un poquito con el disolvente y lo vamos a colocar pues aquí para hacer la mezcla en este bote de aquí, que era de una botella de plástico normal y corriente, y luego lo vamos a trasladar aquí a la pistola. Pero antes hay que hacer la mezcla con el disolvente.
El color, como veis, es un tono así como azulado, un poco grisáceo. La verdad es que es muy bonito. Yo creo que las puertas van a quedar de lo más chulas. Hicimos la mezcla con el disolvente y lo pusimos en el recipiente de la pistola. Primero probamos en esta madera a ver qué tal. Hay que hacer pasadas solapadas de pintura y vigilar mucho con las esquinas. Tenéis un par de vídeos en el canal de cómo pintar a pistola, que seguro que os van a ir muy bien si tenéis pensado usarla. Como no tenemos espacio allí en la terraza, hemos tenido que habilitar aquí la única habitación que tenemos con unos cuantos plásticos y demás para irlas colocando aquí que se vayan secando y así poder seguir pintando. Una vez hemos acabado, la pistola debe de quedar impecable. Empezamos un nuevo día con nuestros casi rutinarios ya paseos matutinos. En esta ocasión hicimos parte del Camí de Ronda. Vamos a pintar los laterales, los perfiles estos de aquí, del mismo color de las puertas. Y la encimera la vamos a pintar de blanco. Exactamente, vamos a pintar toda la encimera de color blanco y luego le vamos a aplicar una pintura tipo brillo para que quede como un efecto acristalado, ¿no? Y entonces el mármol es un material pues que está súper bien y no merece la pena cambiarlo por aglomerado, pero sí que es verdad que el color no nos acaba de convencer, así que vamos a utilizar pues la pintura para darle un cambio radical. La pintura que vamos a utilizar para pintar la encimera es esta de aquí y lo que pone en la descripción, bueno, ya pone que es un acabado poliuretano para yates de alta resistencia en ambientes marinos. Simplemente hay que incorporar el componente B, que es el de arriba, en el de abajo, que es el A, y luego lo diluimos con un 5% de disolvente. Empezamos a lijar todo muy bien. Y lo pintamos todo. La verdad es que tardamos muy poquito rato. Entonces empezamos a cubrir el fregadero y la vitro para empezar con la encimera. La silicona que encontremos ya deteriorada hay que quitarla para luego colocar nueva, porque si no cuando pintemos luego se irá levantando y se nos irá la pintura. Una vez limpia de silicona hay que lijar toda la encimera. Preparamos la mezcla de los componentes y el disolvente de una forma sencilla y lo vertemos sobre una bandeja para pintura nueva. Es muy importante que sea nueva o que esté impecable, ya que cualquier pequeña mota se marcará. Otro aspecto importante es que el rodillo lo tenemos que lavar el día de antes para que esté libre de posibles pelusas y totalmente seco. Y por fin empezamos a pintar. Era una de las cosas que más ganas tenía de hacer de toda la reforma. Es importante utilizar una pintura indicada para ello. Os dejaré los enlaces de las que hemos usado nosotros en la descripción. Una vez le deis la primera mano, hay que hacer el efecto peinado, que hemos hecho anteriormente, pasadas sin pintura solapadas. Pintar la encimera lo hemos dejado para el último día, ya que el olor es muy fuerte y podría molestar para dormir.
También pinté la encimera de la barra americana. Y la parte sobrante de la barra, ya que quizá la usemos también. Bueno, y esto sería una primera mano de pintura encima de la encimera, que ya se va viendo bastante blanca, pero bueno, se nota que todavía le hace falta una segunda porque se ve algún clareo, pero el cambio ya empieza a verse increíble. Yo, vamos, me encanta la encimera toda blanca y brillante. Hemos dejado que seque un par de horas y ahora le vamos a dar ya la segunda mano. Vamos a ello. Le dimos la segunda mano y la encimera se veía mucho más cubierta, pero aún así, como sobraba mucha pintura, preferimos esperar y darle una tercera. Mientras esperábamos, estábamos con un poquito de cachondeo. ¡No me grabes más! ¿Te gusta cómo queda la cocina? ¿Qué llevamos, Iván, para comer? ¿Qué comemos hoy? Patatas y pollo. Comimos bastante rápido y continuamos colocando las puertas de la parte superior. Seguidamente le dimos la tercera mano de pintura a la encimera. Esto es lo que no veis detrás de las cámaras, chavales. Para nosotros esto es un domingo. Es un domingo. ¿Un domingo cuál? Un domingo santo, que encima es Semana Santa. Un domingo santo, sí. Iluminación. Correcto. Presente. Cámara. Aquí. Pintor. La que trabaja. Madre de la pintora. Madre mía, qué bonito, por favor. Es que no me lo puedo No creer. me puede gustar más. Y mirad, esto es lo que veis vosotros, pero mirad en realidad cómo está todo. Todo lo de la cocina por aquí. Aquí otro trozo más de la encimera. La cafetera en la terraza. Quitamos todos los papeles y los plásticos. Y como nos había sobrado pintura, acabamos pintando una balda intermedia de la barra. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues ya tenemos todos los muebles colocados y las encimeras todas pintadas. Ya le hemos quitado la protección y demás y nos faltan los muebles de abajo y pintar lo de arriba. Con eso, cambiar los tiradores y colocar el efecto brillo encima del blanco de la encimera, poco nos va a quedar para dejar acabada la cocina. Como veis, tengo por aquí unos listones y es que en el vídeo de hoy vamos a hacer un cabecero. Antes que nada vamos a empezar a hacer nuestra estructura y para ello vamos a cortar dos listones de 1,40. Cortamos con la sierra y seguidamente cortamos otro igual. Ahora con los listones que nos han sobrado vamos a cortar 3 de 80 centímetros, que va a ser la altura. Usamos el listón ya cortado para medir. Ahora ya tenemos los 3 cortados. Vamos a colocar un plástico en el suelo para así no manchar. Una vez tenemos montada la estructura, lo vamos a pegar con este no más clavos. Le colocamos la cola superadhesiva a la estructura.
Los pegamos y colocamos en la parte inferior algún listón o similar para que quede la estructura en altura. Ahora vamos a colocarle unos clavos para unir toda la estructura. Empezamos a probar cómo íbamos a colocar los listones. Si os fijáis, la idea del cabecero es ir colocando primero un listón y luego el siguiente por el otro lado. Empezamos marcando los listones y cerrándolos. Comprobamos y pegamos. Es importante lijarlos un poco antes de pegar. Y así continuamos con el resto. Cuando nos quedó un trocito pequeño por cortar, usamos un par de sargentos para sujetar la madera y así poder cortarlo más fácilmente. Y una vez colocadas estas dos piezas, ya lo tendríamos al completo. Yo lo lijé a mano y estuve un buen rato, porque me olvidé la lijadora eléctrica en mi casa. Seguidamente, lo que hicimos fue medir y cerrar unos perfiles para cubrir todo el perímetro del cabecero. Por último, un par de clavos para sujetarlo bien. Después de barnizarlo 2 veces por ambos lados, como todavía no lo podíamos llevar al apartamento porque apenas hay espacio allí, decidimos probarlo en casa de mi abuela y así poder hacernos una idea de cómo quedará. Y este sería el resultado final. Un par de días después de acabar el cabecero, nos fuimos para el apartamento a acabar de montar la cocina. Y hoy he venido con mi abuela y mi padre porque vamos a darle la capa de brillo aquí encima de la encimera. Por aquí tengo a mi abuela que está esperando a que nos pongamos manos a la obra. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado la cocina? Ay, muy bonita, muy amplia, con las pinturas y todo. Ha cambiado el gotelet que le habéis quitado. Quería aprovechar para enseñaros, antes que nada, esto es un trozo de pintura, es la misma pintura que utilizamos para la encimera. Esto estaba aquí en esta cubeta puesto y yo básicamente lo he quitado y lo he arrancado. Entonces quería, como hay varias preguntas sobre el tema de la pintura en la encimera y todo esto, qué pasaría si cortáramos, lo ideal sería siempre utilizar una tabla de corte y entonces cortar encima de la tabla. Pero imaginaos que por lo que sea se nos va el cuchillo y entonces lo pinchamos o cortamos encima. Pues bueno, ya estáis viendo que lo estoy haciendo como prueba aquí en este trozo y si os fijáis no se ve absolutamente nada. Empezamos colocando las puertas inferiores, no sé si recordáis, en el último capítulo las dejamos sin colocar esperando a que secara la encimera. Quería aprovechar para enseñaros cómo nos ha quedado el gotelé. La verdad es que estamos súper contentos cómo ha quedado al final. Después de estar colocando las puertas y ordenando un poquito, llegó la hora de comer. ¿Cómo está la cocina? Pues para cocinar. Ya, es bastante complicado ahora mismo cómo lo tenemos todo, así que nada, pollo alas, que tiene una pinta que no veas. Lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser colocar el efecto brillo, que es como una especie de acristalado justo encima de toda la encimera, y para ello pues vamos a preparar la mezcla que la tengo por aquí. Es lo mismo que utilizamos para la pintura blanca, pero en este caso es efecto brillo. Vamos a preparar la mezcla y la vamos a aplicar. La pintura transparente que vamos a usar es la de Cepisa. Para no usar todo el bote entero, ya que nos iba a sobrar, hicimos la mezcla en un bote aparte, poniendo la mitad del componente A y la mitad del componente B. Bueno, y ya la tendríamos preparada, queda así como de un color, un blanco roto, pero ya veréis que cuando la apliquemos queda completamente transparente. Vamos a pasarle un pequeño trapito o alguna servilleta, sobre todo para quitar pues la posible suciedad que se haya podido hacer. Y empezamos a aplicarlo. Simplemente lo extendemos y luego hacemos el efecto peinado, pasadas solapadas sin pintura. Creo que pintar con esta pintura transparente es una excelente opción para proteger la pintura blanca de la encimera y así evitar que de cualquier forma pueda dañarse el color blanco.
Bueno, pues ya le hemos dado el efecto brillo a toda la encimera y la verdad es que ha quedado súper bonita, ha quedado muy chula. La cocina, el conjunto del color así gris, azulado, con la encimera de color blanco y así el efecto brillo por encima, me gusta muchísimo. Muy bien, chicos, pues acabamos de llegar a Bauhaus. When everyone folds, your fork still holds your place in your bed. Show Este me gusta mucho para el sofá. you're playing a game, driving me insane. Todo el tipo de placas de PVC que hay. Gonna use my witchcraft. Bueno, pues llevamos el coche a reventar. Muy buenos días, pues amanecemos el primer día de trabajo de este fin de semana. Estas son las caras de felicidad. Yo os enseño la mía porque he dormido un poquito mal porque la Cristina me ha robado todo el rato la manta. No había manera de coger manta. Bueno, pues por fin vamos a empezar ya con la pintura, vamos a pintar todo el techo. Vamos a empezar pintando todos los techos. Bueno, pues la situación es la siguiente. Cristina y Loli están haciendo los techos de aquí. Ya lo tienen casi pintado. Aquí detrás de esta puerta tenemos la habitación que vamos a ver Alberto que está haciendo. Alberto, ¿se puede entrar? Vaya. Ponte a ver que estás lijando. Y por aquí en la habitación tenemos a Alberto lijando el techo. Vamos a verlo. ¡Voilà! Hostia, pareces un ángel con eso ahora ahí en la luz. Un ángel o un demonio. Sí. Ya casi lo tienes, ¿no? Sí, esta zona de aquí ya está. Mira. ¿Qué pintado esto de aquí, no? No. Justo al otro lado. Busca al otro lado, ¿no? Por fin vamos a quitar ya los dibujos. Pero entonces el colchón se cayó y con él la cámara. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada, no he hecho nada, se ha caído, se ha vencido. Pero la cámara sobrevivió y además nos llevamos una de las grandes frases de esta reforma. Yo no he hecho nada, se ha caído, se ha vencido. Bueno, pues ya tenemos la primera mano de allí, la primera mano de este lado de aquí y la primera de toda esta parte de aquí. Vamos a esperar un rato a que seque y luego le vamos a dar la segunda mano. Han pasado ya un par de horas desde que le hemos dado a esta parte de aquí, así que ahora vamos a continuar otra vez, le vamos a volver a dar. Eres Krilin ahora. Ahora sí, se pasan los puntitos, ¿no? ¿Cómo lo que lo podemos hacer aquí? Bueno, pues parece ser que la habitación ya poco le falta. No, ya tampoco no, ya está. Va a quedar así ya. Ya se queda así. ¿Cómo lo veis? ¿Estáis contentos con el resultado? Ahora sí. Ahora sí. Hace 15 días no. Ahora queda todavía- bastante bien. Mira todo el polvo que hemos sacado. Esto es el masilla de las paredes. No me lo han puesto el tonto, ¿no? Mi madre está limpiando las baldosas de aquí del frontal de la cocina porque le vamos a colocar estas placas de PVC. No sé si las recordáis, creo que ya os lo había comentado, son unas que usamos para un directo, tienen así como un dibujo muy disimulado, así con tonos grisáceos. Primero de todo, lo que hicimos fue colocar las placas para ver cómo quedarían. Las sacamos, juntamos dos y marcamos para que las baldosas quedaran centradas y no se viera una entera y la otra un trocito pequeño.
Hicimos una línea recta y cortamos con el cúter. Y ahora viene un momento clave que es cortarlo con el cúter. Siempre utilizar un cúter que esté bien afilada la cuchilla. Una vez cortado, comprobamos. Hacemos exactamente igual con el otro trozo. Primero marqué con el cúter y luego acabé de cortar. Y comprobamos. Mientras tanto... Esto ya está cogiendo color, ¿eh? Qué buena sopa parecida, ¿eh? Nunca mejor dicho. Antes de pegar la placa, tuvimos que medir y trasladar las medidas del enchufe de la cocina. Luego lo cortamos con el cúter. ¿Cómo va? Pues aquí discutiendo los colores de la pared. Ahora hemos pintado el techo, que mira ya qué bonito se ve el techo. ¡Ay, qué blanquito! De como estaba a como está. ¡Qué bonito! Esta habitación tendrá un cabecero de madera que hicimos en vídeos anteriores y los detalles serán en color verde o turquesa muy clarito para mantener la armonía con el resto de estancias que tienen colores similares. Bueno, pues ya está toda esta pared pintada que ha quedado muy bonita. Luego cuando hayan algunos cojines y mantas a conjunto va a quedar súper chulo. Es importante que en la zona del fuego le coloquemos alguna cosa a modo de protección de la placa. Más adelante lo veremos. Bueno, ¿qué os parece cómo queda el frontal de la cocina? En un momentito lo tenemos y la verdad es que queda súper bonito. ¡Madre mía, qué bonito! Vamos a colocar esta plaquita de aquí de policarbonato para cubrir esta zona por el tema de los fuegos y demás. Continué pintando mientras mis padres acababan con el resto de manetas. Nos tomamos un café y Iván y yo nos fuimos a comprar más material. Mientras tanto, mi padre acabó de colocar el resto de manetas. Menos mal que estaba mi madre allí e impidió que mi padre colocara las manetas de la forma que más le gustaba a él. Bueno, chavales, pues por fin ha llegado la noche. Vamos a descansar. La cocina se ha quedado casi terminada. Cristina está preparando por aquí un poco la cena y nada, ya nos toca descansar, así que nos vamos a despedir hasta el siguiente vídeo y... Buenos días, estamos otro día más aquí que nos han preparado un cafetito la madre de la Cristina y nada, vamos a coger fuerzas porque nos están preparando un poquito de pan y vamos a seguir con la reforma a tope. Normal, bajas. Ahí me Lo quedo yo. normal, dice. Me descalabro. Ay, falta, hay que hacerlo más largo, Ay, no puedo más. Venga, mi madre va a probarlo. Muy fuerte. A ver si es verdad. Bueno. Venga, va, a ver. Hoy lo que vamos a hacer es colocar estas placas de PVC con este efecto que veis que tienen aquí como que empalman dos, ahí detrás de la pared aquella. Estamos apartándolo todo, o mejor dicho están apartándolo todo. Aquí tenemos algunas ideas de las placas, cómo las podemos colocar incluso aquí en tejadillos. Y por aquí los sistemas que tenemos para colocarlas, que podría ser a través de listones, también lo podemos atornillar o también podemos utilizar la cola superadhesiva, que es lo que vamos a usar nosotros. Estamos quitando los zócalos también. Os daréis cuenta de que el suelo es de diferente color que el que había antes, es porque aquí se hizo una canalización de aire para ventilar un patio de luces que tenemos aquí detrás, donde entraba humedad y tal. Y entonces también aquí nos entraba mucha humedad, por eso también esto está reparado y esto no, porque nos entraba la humedad y entonces se hizo un aislamiento.
Vamos a colocarle también esta cinta de doble cara a las placas y así quedará también más sujeto mientras esperamos que seque la cola superadhesiva. Ya tenemos 2 placas colocadas, nos falta este trozo de aquí, pero ahora es muchísimo más fácil porque estas dos, como tenía la barra en medio, había que hacer unas formas un poco así complicadillas y entonces hemos tardado más. A partir de ahora, cuando ya pasemos este trozo de barra, es ir pegando una tras otra y ya está. Lo cierto es que hubieran quedado también muy bonitas si hubieran estado de forma horizontal, pero sí que es cierto que como había bastante distancia, había que hacer unos empalmes y creímos que igual no iba a quedar del todo bien, entonces las estamos poniendo verticales, que verticales también quedan preciosas, pero de las dos maneras creo que hubieran quedado muy bonitas. Sistema de sujeción. Como decoración quedaría bonito, ¿no? Le ponemos unas flores arriba. Después de un rato paramos para comer. Bueno, y por este fin de semana ya hemos acabado, nos vamos para casa. Este fin de pues hemos avanzado bastante, solo hemos podido hacer un día y medio, pero hemos colocado todas estas placas de PVC en el frontal, hemos puesto también las manetas. Muy buenos días, estamos por aquí desayunando para coger fuerza y empezar con ánimos pues el día de hoy. La vieja del visillo, pillando detrás de las ventanas. Esto es un trabajo de precisión. Aquí vemos a Alberto destensado los músculos. Pues ahora simplemente hacemos fuerza así. Esto luego una vez pintadito y tal, pues quedará perfecto. Y entre unas cosas y otras nos sobró tiempo hasta para bailar, aunque unos mejor que otros, todo hay que decirlo. Otra opción para cortarlas sería esta. A todo esto se hizo la hora de comer y cuando acabamos, cortamos la parte sobrante de la barra para empezar a dejarla más acabada. Y entonces queda una aquí y otra justo al lado y así pues se sujetaría la mitad de la barra que nos sobró. Le estamos dando de fondo fijador que también sirve para paredes y es simplemente pues para que la pintura quede mejor adherida. Y aunque en un principio íbamos a pintar directamente la barra, decidimos darle una capa de masilla para acabar de alisarla y que así quedara un mejor acabado. Colocamos el otro embellecedor y lo cortamos también. Ahora vamos a atornillar las escuadras. Lijamos un poquito la pared y colocamos la encimera para ver qué tal queda. Comprobamos que esté a nivel y estuvimos valorando la mejor manera de colocarla. Tras debatirlo un rato, hicimos los agujeros y la collamos a la barra. Y después de estar un buen rato para debatir y colocar, empezábamos con el primer problema. La barra no quedaba como nosotros nos esperábamos. A ver, nos hemos encontrado aquí con un problema y es que al colocarla toca abajo y aquí nos queda pues un hueco, ya que al levantarla pues no se puede colocar de otra manera. Esto para que esté a ran pues tiene que ir de esta manera. Entonces estamos valorando qué opciones hacemos. Esto es un ángulo, pero como muestra, que vaya metido por aquí, así. Mientras tanto, Iván está lijando un poco lo que le dio aquí en la pared. Diluimos con un poquito de agua, limpiamos las placas bien y empezamos a pintar.
os recomiendo darle primero con un pincel en el hueco y después con el rodillo. Bueno, pues esto ya va cogiendo otro color. Esta vez encajaba perfecto. Y entre unas cosas y otras se nos hizo la hora de comer. Y después de un ratito ya lo teníamos. Bueno, estamos un día más por aquí. Hoy nos vamos a repartir la faena. Nosotras vamos a colocar esto de aquí, que es como una especie de embellecedor. El primer problema de las puertas. Queríamos cambiar la maneta, pero tiene un pedazo de agujero. Vamos a utilizar esta imprimación, que es ya la que le habíamos dado a la cocina. Como íbamos un poco justos de tiempo, decidimos cambiar de planes. Al final hemos decidido darle la imprimación a pistola, vamos a prepararla porque vamos mucho más rápido. Mi padre está quitando la mampara ya que vamos a sustituir todos los productos del baño por estos de aquí. La imprimación de las puertas ya está completamente seca y ahora estamos vaciando todo lo de la habitación porque vamos a empezar por el armario. Empezamos dando la imprimación al armario, lo hicimos con pistola también para ir más rápido. La pistola eléctrica en estos casos es perfecta porque no necesita compresor y pesa bastante poco. Habilitamos la zona para pintar las puertas también. Hostia, Iván, has dejado marcado el culo en el armario. Vamos a pintar las nalgas de Iván, van a dejar de quedar marcadas para siempre. Bueno. Es un mini culo. Como si no llevara nada. Mira, se te ha quedado la marca detrás. Iván está lijando la imprimación, que ya está completamente seca, para darle la pintura. El cambio de las puertas es espectacular. El pasillo tiene muchísima más luz ahora y se ve más amplio y más moderno. Y ese mismo día nosotros nos fuimos un poquito antes y mis padres se quedaron para acabar de colocar las puertas una vez secas. Mi padre está quitando la mampara ya que todos los productos del baño los vamos a sustituir por estos de aquí de Tegler. Mi padre fue a quitar el plato de ducha, pero como no se podía porque estaba demasiado sujeto, optamos por picarlo. Menos mal que hemos optado por picarla porque era imposible de sacar, estaba unida con cemento por ahí. A ver si podemos ya ver cómo apañamos el tema del desagüe. Y empezamos a planificar la colocación del plato de ducha. Este plato de ducha es de Tegler y una gran ventaja es que te lo cortan a medida según tus necesidades. Esto es lo que nos manda
la colocación. Faltará 1 centímetro aproximadamente, entonces, aunque tengamos que darle una altura de 1 centímetro, el planché de cemento tenga que tener 1 centímetro, no será lo mismo 1 centímetro que 7 centímetros que tiene esto. Estoy grabando a 2 manos, con el móvil para Instagram y con la cámara para YouTube. Entonces tenemos que hacer un planché de cemento que vaya a esta altura. Luego lo presentaremos, pero bueno, ahora tenemos que... Entonces empezamos con el planché y el trocito de pared sin baldosa. Después de comer, seguimos. Hemos puesto estas placas para simular luego cuando vayan aquí las placas de PVC. Después de un rato ya lo tenía. Vamos a colocar estas tiras LED que ha comprado mi padre. Esto lo estamos cortando porque lo vamos a pegar, pero podríamos atornillarlo. Nos molesta aquí. Exacto. Y entonces ahora lo cortamos. Y así ya lo podemos. Una de las ventajas de estos LED es que va directo a la corriente y sin llevar transformador. Mientras tanto, el planché ya había medio secado, así que mi padre quitó estos trozos de madera. Quitamos el grifo y le pusimos unos tapones para posteriormente colocar el nuevo. Entonces mi padre empezó a colocar las placas de PVC efecto madera en el interior de la ducha. Mientras tanto, nosotras estábamos liadas con la luz de la cocina. Con cinta de doble cara íbamos pegando las luces. Empezamos a empalmar los cables, sobre todo con la luz desconectada. Y después de un rato ya lo teníamos. A ver. Sí, dale. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Merda! Como se transparenta aquí la luz, no sé si os fijáis todo esto, vamos a colocar otra para que así tape y entonces pues no se vea. A todo esto, mi padre ya había acabado de medir y colocar las placas, aunque aún faltaba pegarlas. Las placas que estamos poniendo en el baño son como un efecto madera e imita las vetas de la madera, pero realmente es completamente plana. Sí que es verdad que tiene como alguna especie de relieve y demás, pero en realidad son de PVC. Ese lunes nosotros ya estábamos en nuestra casa, pero mis padres tenían fiesta, así que se quedaron allí para acabar de colocar el plato de ducha. Con ellos se quedó la cámara y el trípode y así pudieron grabar la colocación. Después de colocarlo, barrerlo y demás, la ducha se quedó temblando. Muy buenos días. Hoy estamos por aquí desayunando, que vamos a empezar ya con el trabajo, con muchas ganas, porque cada día nos queda menos. Estamos deseando de empezar. Sí. Ahora recién Ahora vamos a coger levantaditos. fuerzas. Vamos a desayunar para coger fuerzas. ¿Qué es eso? Supongo que sea de la leche. No, es de la leche. Así que sí, estamos liados con el baño y estamos deseando porque la verdad es que como no tenemos ducha, no nos podemos duchar y es un poco rarito esto. Cuanto antes lo acabemos, mejor. El primer impedimento es esta lavamanos. ¡Fuch, fuch, fuera! El nuevo es tan bonito. ¡Ah, Dios mío! Madre. ¡Qué asco! Lo voy a sacar fuera. Mirar qué fuerte está la Cristina, ella sola puede. Retiramos el espejo para que nos sea más fácil colocar las placas.
estamos colocando una rosca de Marsella, que es un alargador de la hembra de rosca de media gas, para que así luego cuando pongamos la placa nos quede fuera la conexión de agua, si no nos queda oculta y para meter los grifos y para tratar los grifos es un poco... Mientras nosotras seguíamos con la habitación, ellos continuaban con el baño. ¿Las pondréis verticales o horizontales? La corto 2,29. Sí. La vamos a poner verticales. Empecé a quitar las puertas para colocar el papel pintado en ellas. Aquí ya en las placas nos indica que sirven para ducha. Esta es la de color marrón que pusimos, la de color efecto madera. Hicimos la mezcla de la cola, que es poniendo este producto con agua según las cantidades que especifica el fabricante. Con un cúter cortamos el sobrante. Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it. Y llegó la hora de desayunar. Una vez acabamos, empezamos a colocar la primera puerta. I turn away and cry. You run up to me and take my hand. Con un sobrante de otra placa he hecho un molde, ¿ves? Lo he comprobado. To look the other way. Tiene que ser desmontable, entonces seguramente le pondré algún tipo de cinta de doble cara fácil de desmontar. Vale. Y ahora viene mi padre con la otra ya también con la cola, bueno, con la cola súper adhesiva. Hay que cortar la luz para quitar eso de ahí. Hostia, claro. Se ve perfecto. ¡Ay, coño! Ahora me di de verdad y ya verás que... Que tiene una buena colleja, ¿eh? Este aquí no, lo tienen que cortar. Solo las dibujar. Un poquito, ¿no? Medio. Y por fin empezamos con la colocación del mueble. Mi padre ha comprado esta maquinita que es para averiguar, bueno, dónde pasan los cables y todo este tema, porque en mi casa ya tuvimos un susto. Como hay que poner un perfil a todo, no hay que saber. De momento agua no sale. No, ese es el otro. Yo hubiera empezado por el otro, porque si te sale agua, el otro ya vas a tener que repetir los agujeros. Hostia. Ahí tu hija está rápida, ¿eh? Si te sale agua, me voy a tener que poner a llorar. Estamos ahí. Al límite. Observando. En nuestra casa nos pasó. Salió Sí, lo he el primer dicho. agujero y se petó la tubería. Bueno, pues esto ya está collado, así que nada, vamos a probar a ver qué tal queda. No, lo empujaba hecho así. Digo, entonces ha ido esto para adelante. Lo que yo te he visto, que lo ha hecho El Iván. Aquí tenemos la parte del lavabo, la parte superior. ¡Oh, qué bonito!
Y por último, el sifón. Y a todo esto se hizo de noche. Y unas cuantas mantas para dormir. 1, 2, 3 y 4 mantas. Hoy es día 6 de junio. 6 de junio. Pero Iván y yo, como somos muy frioleros, mantas. Un mogollón. Mirad. Sí tengo que dormir. Muy buenos días, hoy estamos aquí por la mañana. Esto ya es como un déjà vu, ¿no? Se va repitiendo el ciclo. Se repite todos los días. Cada día se vuelve a repetir lo Hoy mismo. hemos cambiado de ambiente, hemos venido a desayunar a la mesa de fuera. Para que los flexos no se doblen y se escañen. ¡Qué bonito! Y qué fácil. ¡Qué guapa, ya! Bueno, pues esto ya estaría. A ver, que alguien haga los honores. Por fin nos podemos lavar la cara. Bueno, nos la lavábamos en la cocina. Madre mía, ya se va viendo el cambio. Y ahora, porque no hay nada de luz, no tenemos nada, solo tenemos este foco que utilizo para grabar. Pero cuando esté todo puesto con el espejo y demás, madre mía, justo con luz Ahora tiene que toca- ser. Vamos a empezar a instalar por aquí el espejo, así ya vamos a ir viendo un poquito más acabado el mueble. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I turn away and cry. Tengo el guapo subido. Qué guapo que es tú. Chanan, chanan. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! Mientras tanto, íbamos vaciando el mueble del baño para retirarlo. Ea. ¡Ole! Faltaría ¡Qué un pelín hacia adentro, ¿no? bonito! Pero más. ¿Qué tal? A ver, que alguien lo pruebe. Venga, vamos. Tiene buena pinta. Pruébalo tú primero, Iván, cosa que así. Venga, va. Buenísimo. El fin de semana siguiente ya estábamos allí el mismo viernes, así que aprovechamos para montar la estructura de la mampara. No pudimos avanzar mucho más porque estábamos cansados, pero algo es algo. Muy buenos días, otro día más en decorar tu casa. Este es el papel pintado que voy a colocar, que es de Bauhaus también. El otro, el que utilizamos para el dormitorio, también lo era. Se nos ha secado la cola por los laterales porque hemos tardado un poquito, así que le vamos a ir colocando y pegando. Empezamos con la colocación de los cristales en la mampara. Hoy igual nos podemos hasta duchar. Va a ser que no. No pierdas la fe. Yo veo que fermentado ya, ¿ves? Won't you tell me how you feel? Si queda alguna burbuja, pues se pincha un poquito y ya sale. Morning, everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I
Le volvimos a colocar la maneta al mueble. It seems I'm bound to be away from you. I never meant Para que resalten un poco las puertas estas que están en esta pared, voy a pintar de este color azul, que es el que me sobró, no sé si lo recordáis, en una transformación express que hicimos en casa de mi abuela. He cogido con el cristal transparente porque da mucha más sensación de amplitud y encima pues ves lo que hay dentro, que al ser tan bonito pues la verdad es que... Es más, se refleja el espejo y parece que hay dos espejos. Vamos a hacer un pequeño descanso y nos han preparado por aquí queso manchego, un poquito de espetec o fuet, olivas negras. El queso manchego está buenísimo. Bueno, esto ya está quedando acabado. Ahora que ya está casi acabada, que falta solo remates, tengo que reconocer que donde esté una mampara, que se quite todo lo demás. Es que claro, ya la mampara es el remate final del baño. La Sí. guinda. Es que se notaba que le faltaba algo, pero es que ya con la mampara es que queda... Bueno, os lo enseño un poco de cerca para luego ya lo veréis un poquito más de lejos. Siendo transparente para que se vea lo que es la grifería y tal, queda precioso. Queda guapísimo. la Bueno, verdad. esto está listo ya, ¿no? Para ducharse, porque ya me puedo duchar entonces. Está uno deseando ya. Venga, hacer hueco que se va a Y los duchar. demás también estamos deseando, ¿no? Voy a ducharme. Bueno, pues tengo hasta este lado hecho, ya tengo toda esta pared aquí hecha con las placas de PVC. Mirad, ha sido bastante rápido, me falta este trocito, pero tengo un problema aquí. Que tengo el baño y no quiero sacarlo porque es un poco complicado, así que voy a pedir ayuda a la Cristina o al Alberto para que me ayuden. Entonces voy al lío, a por esa. Mientras tanto, Cristina está por aquí. Muy bien, pues ya tenemos esto despejado, vamos a empezar a hacer el suelo y lo primero que vamos a hacer es despejar la habitación, que ya la tengo casi despejada. Quitamos los zócalos antes de poner el suelo. Como el suelo subía un poco, teníamos que cortar las puertas. 6 milímetros. Mi padre acaba de venir de comprar y nos ha comprado unos cucuruchos de Oreo que tienen una pintaza que no veas. Pero Iván ha dicho que no quería antes de ir, así que solo hay 3 Eso aquí. para recuperar. Yo sí que no quiero. Tu padre no te la caloras, que todo lo que mola para nosotros y es un vasito de agua. ¿Está haciendo tanta calor? Bueno, estamos una mañana más y hoy vamos a empezar haciendo deporte. Son las 8 menos cuarto. Aquí se separan nuestros caminos. Alberto va a correr, dice que corre 4 veces desde allí hasta allí. Hombre, Alberto, te hemos pillado, ¿eh? Ya hace demasiada calor. Hace mucha calor, sí, pero... Hay que duermes. Próxima reforma. Reformamos un barco. Cristina se dispone a meter los pies en el agua. Está súper buena, es una pasada. Volveremos. Cuando acabemos la reforma, volveremos. Bueno, pues ya estamos por aquí, acabamos de desayunar aquí ahora mismo en la terraza y ahora lo estamos recogiendo porque ya vamos a liarnos a colocar el suelo.
La referencia de nuestro suelo que hemos cogido en Bauhaus es esta. Primero colocamos las cuñas de dilatación que se ponen aquí y aquí, como ya lo hemos cortado, pues entra a la perfección. Entonces ya las colocamos juntas y ya está. Y ahora seguimos hacia allí. El aislamiento está muy bien pensado porque por la parte de abajo tiene plástico, entonces aísla del frío, de la humedad y todo, y por aquí tiene esta tela que está acolchadita y bueno, ya veis que la Cristina lo va cortando muy fácil. Este suelo hay que irlo colocando primero para ir viendo que los tonos se cuadren porque tiene diferentes tonalidades, así que hay que ir jugando con las tonalidades. Vamos a probar. You all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing. ¡Madre mía, qué bonito! Compré este aparatito que la verdad es que va muy bien. Es un aparato de medidor de contornos, entonces lo mides y entonces trasladas la medida a tu placa y luego la marcas y la cortas con esa forma. Y así de una forma sencilla pues sabes exactamente cuánto mide cada cosa. Nosotros, aunque hemos cortado el marco, vamos a marcarlo y a dejar 1 centímetro, así sabemos que va a encajar pero va a quedar oculto. Para hacer un corte lo que hacemos es, mira Cristina, vuelve a hacer. Este es el lado bueno. El lado bueno que vamos a utilizar es aquel porque encaja con la otra pestaña. Machembrado. Y lo que hacemos es el lado que va a ir a la pared, lo ponemos debajo de aquí. Queda debajo y así lo cortas y luego el machembrado se mantiene. Claro, ahora lo tomamos la medida desde la pared hasta aquí y hacemos una raya. Una línea recta. Una línea recta. Cortamos este trocito, le damos la vuelta y ya nos encajará y este corte nos quedará en aquel lado. Después de estar toda la mañana poniendo el suelo, paramos para comer. Bueno chicos, pues como veis no estamos por allí en la Reforma y es que hace muy poquito me he operado de la vista, ya veis que no llevo las gafas y bueno, este fin de pues no hemos podido estar, pero muy pronto vamos a estar ya por allí dando guerra para acabarlo lo antes posible, que ya lo estoy deseando. Mientras yo estaba descansando en casa e Iván me hacía compañía, mis padres continuaban con el suelo de la habitación. Como se llevaron la cámara, podréis ver todo el paso a paso. Don't
algo. Pasa un coche. Pareces una princesa Disney ahora con el sol y todo. ¡Qué pena! ¡Buen anillo! Vale, pues ya estamos en el apartamento, ya hemos vuelto de dar el paseo y ya estamos por aquí con Loli. Hola, Loli. Hola. Y Alberto, que está por ahí liado. Por cierto, una cosa que ha dado un cambio brutal y simplemente le hemos puesto el papel ha sido este mueble del comedor. Vamos a intentar quitar el váter. Lo que pasa es que se ha estado complicando. Mi padre dice que es más difícil de lo que pensaba, ¿no? Bueno, es que el tornillo se ha pasado de rosca y entonces no podemos sacar el tornillo. Pero sin poder quitar el tornillo la cosa se complica muchísimo más. Una fregona rápido que está soltando agua al váter. ¡Cuidado, cuidado! Vamos a ver lo que está haciendo Iván. Pero bueno. Loli, vamos a caer algo. Ya está, ha quedado perfecto. La siguiente, Loli, la siguiente dama. A mí me parece que esto es un cachondeo, ¿eh? Bueno, solo nos queda esta zona de aquí. Ya lo tendríamos. Faltan los remates, ¿no? Faltan los rematillos. Sí, un quesito, una cervecita y mirando cómo he trabajado. Estoy en mi descanso, que estoy haciendo el comedor yo. Bueno, y el suelo pues ya lo tendríamos de aquí del baño. Y aquí mi padre ya le ha puesto, si os fijáis, la masilla de poliuretano. Y así pues ya queda también acabado el váter. Y con esto pues ya tendríamos todo el suelo del baño. Nos faltan solo los zócalos. Bueno, pues solo nos queda este trocito de aquí y ya habríamos acabado todo el suelo. La verdad... Sí, güey. Y con el... que ya se acerca al final. Este es un momento, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Va a ser la última lama que se coloca del suelo vinílico de Click de Bauhaus. Vamos a proceder. Muy buenos días, son las 7:30 de la mañana. Estamos en forma para la reforma, como dice el Alberto. If you got something on your mind,
I'ma try to help you let it go. You got something on your mind. I'ma try to help you let it go. Baby, I'ma try to help you let it go. Oh, no. Try to help you let it go. Try to help you let it go. Bueno, pues ya acabamos de comer y lo que vamos a hacer ahora es seguir con los detallitos del apartamento para ir acabándolo, así que vamos a ponernos manos ahora. Por aquí tengo a Alberto, a la Loli. Pero bueno, ¿qué estáis haciendo? A trabajar, hombre, que esto no se acaba solo, A ver si voy a estar trabajando yo solo. Venga, hombre, se da un poca vergüenza esta gente. Anda, y encima es suyo. Pues por aquí tenemos a Cristina, que ya se ha espabilado. Va a ir rematando perfiles y cosas. Loli, ¿le va a echar una mano o...? A ver qué freno le da. Loli va a supervisar a Cristina. Y Alberto está por aquí, que va a poner unos ojos de buey aquí. Así que vamos a ello. Espera, que te voy a enseñar una cosa. Ah. Lo que estamos utilizando para hacer los remates es este, que es un sellador de paredes y grietas. Y entonces rematamos todo lo que hay encima del zócalo. I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo. Wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. I'm a Rolling Stone tonight. Bueno, ya está esto instalado. Vamos a empezar al encendido. A ver que venga Iván, mamá. Y entonces, pues, ¿qué? Oh. Después de un buen rato trabajando, nos fuimos a mirar la decoración. Somewhere else when I just want you. There was lights on. If you're gonna Bueno, nos volvemos para el apartamento con el coche completamente lleno, casi no se ve a mi madre. Ya estamos en casa, así que Cristina os va a enseñar las cositas que hemos comprado de decoración. Y lo primero es esto, que es un jarrón que la verdad es que me encanta. Luego tenemos por aquí un tarro blanco que es para la cocina. Luego por aquí unas ventosas, que es para colgar una cosa del baño que hemos comprado, que también es de bambú, y es esto. Y luego estas cajitas que son súper monas, así como de mimbre. Y por aquí tenemos también este barquito. Y por último, lo que más me ha gustado a mí, que nos hemos cogido uno igual, bueno, lo he escogido yo y ellos han cogido uno igual, hay que decirlo, es esta ballena que me ha parecido chulísima, hecha de madera, enseñar a Cristina, que ha costado solo 7,95. Vamos a verla. La verdad es que es muy mona, un gran descubrimiento de Iván. A veces descubre cosas bonitas. ¡Chanán! Es un pasote la ballena, está hecha como de madera, ¿no? Tallada, así rollo vintage. Sí, bueno, no es de madera, pero lo simula. Una mañana más que vamos a seguir con los remates que nos quedan en algunas zonas del apartamento. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you. Estamos aprovechando el agujero que ya había en el armario y haciendo pues con la plantilla justo al lado otro agujero. Aprovechamos esta plantilla que ya nos venía. Obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better.
Los últimos remates antes de que mi madre traiga la paella, que hoy vamos a comer una paella para celebrar que nos queda muy poquito. Deseando que venga porque tenemos muchísimo hambre. Bueno, pues ya llega la paella. Paella no sé qué no. ¿Por qué? Porque no había paella. ¿Y qué es? Pollo. ¡No! Mi madre se ha parado a comprar aquí en la tienda de las telas y ha encontrado una tela perfecta para hacer la cortina. Los paneles. Los paneles de la cortina, digamos japoneses, que los hace mi madre. Venimos de comprar de un bazar y hemos comprado aquí esta mantita. A ver si la puede abrir mi madre con un poco de ayuda. Y la hemos comprado para la habitación, ya pensando en el tema de la decoración, para ir comprando ya los detallitos así para decorar. Y la verdad es que esta nos ha gustado muchísimo para colocarla así en la cama. Y bueno, es un poquito diferente, ¿no? Porque así no es lisa, ya tiene un pequeño dibujo. Y luego hemos comprado también estos taburetes que nos han salido súper baratos, 16 euros. Y mi madre le tiene que hacer aquí alguna fundita con alguna especie de relleno, algún acolchado. Pero la verdad es que son monísimos, de madera natural, así que van a quedar súper bonitos en la barra americana que hemos dejado. Luego tenemos por aquí esto que hemos comprado también para la terraza, que ha costado 20 euros, que es como una especie de bambú un poquito más finito, así para ocultar, y que también lo vamos a colocar así en la terraza junto con la decoración. Vamos a empezar a desmontar los antiguos muebles y nos los vamos a llevar, porque la semana que viene ya vamos a colocar los nuevos, que son muy bonitos y bueno, bastante diferentes a estos. Vamos a montar este zapatero que nos ha mandado Miro y Tengo, que es súper bonito, ahora lo vais a ver. Casi te entra ya solo para el culete, ¿eh? Y ya tenemos uno por aquí montado. Mi parte favorita, montar muebles. La primera estantería colocada ya. Ahí la tenemos. Ahora ya tenemos la estructura toda montada, así que vamos a proceder a montar la puerta, que está justo detrás de Iván. Le vamos a colocar el salvamanteles, que ya está cortado a medida. Tiene un sistema que ya vienen todos los agujeritos marcados. En el este, por ejemplo, aquí tiene uno marcado que ahí pondremos el imán. Ahora el sobrante lo vamos a cortar, todo esto de aquí. Ahora lo vamos a collar al armario. Ahora vamos a colocar el toallero, que también es de Tegler, lo vamos a abrir. ¡Chachán! Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo, que va a quedar muy bonito aquí en el baño, a conjunto con la mampara. Hay que hacer el agujero un poquito más al lado para dejar más espacio allí, porque la mesita no nos cabe. No pensábamos que iba a ser tan ancha y cuando lo colocamos todavía no teníamos la mesita, así que lo vamos a mover un poquito. Ahora vamos a por la puerta. Y en principio ya estaría, vamos a ver.
Ya lo tenemos. ¡Oh! Mirad qué bonito, ha quedado espectacular. Y además con el espejo nada más entrar a la habitación. Por aquí tendríamos el espejo y una vez lo abrimos tenemos todo el zapatero para colocar nuestros zapatos, que es bastante grande, la verdad es que aquí caben un montón de zapatos. Y ya lo tendríamos puesto. Ahora vamos a colocar esto de aquí para la ducha, para poner los jabones y demás dentro de la ducha. Ya está puesto el cabecero con la nueva medida. Ahora ya la mesita debería de entrar. Y por aquí vamos a hacer la mesa que vamos a ir para el comedor. Iván está grabando los vídeos para Decorar tu casa vlogs, que podéis ir y chafardear este nuevo canal donde enseñamos nuestro día a día y enseñamos pues varias cosas, no solo de decoración, sino pues cuando hacemos deporte, cuando vamos a ver sitios. Esta mesa también es de Miro y Tengo y el diseño lo hemos cogido así porque va conjunto con el suelo, ahora lo veréis, es un tono muy similar. ¡Qué bonita! ¡Madre mía! He montado este sistema de apoyo, en vez de la Cristina la pongo en el suelo y no se mueve tanto como la Cristina. Vamos a medir dónde colocamos los cuadros. ¿Vale? Uno ahí. Y el otro, bueno, la separación no sé cuánto. Más o menos así. Sí, Así. Y la última silla que está acabando Iván ya, no le queda nada. Ya tenemos las 4 sillas montadas. ¡Ué! ¡Mamá, ven! Pruébala a ver. Mira bien el cojín, tenemos que ir a un lado. A ver qué tal. ¡Ay, Dios! Oye, el colchadito que bien viene, ¿eh? Nosotros no la tenemos Yo la voy a- acolchada y no veas. Es toda una barbaridad. Lo voy a probar yo también. Ostras, son cómodas, ¿eh? ¡Ay! Sí podríamos pasarme todo el día. Las estrenaremos, ¿no? Ahora. Yo ya no me levantaba. Muy bonita, ¿eh? Es un diseño... me gusta mucho. Muy chulo, sí. Sube el culo para arriba, mamá, el tuyo no. el de la... el de la pistola. Hemos colocado estos que teníamos por casa, las láminas se las voy a regalar, pero vamos a ir a comprar un marco diferente para que sea del tono de madera, como estos que tenemos por aquí, que es el mismo tono parecido al del suelo. Pero como no teníamos, pues hemos traído estos, pero esta tarde vamos a ver si encontramos algunos. Estos cuadros los fuimos a comprar el otro día. La verdad es que fuimos a buscar decoración, pero no sé qué pasa con los cuadros, que hay súper pocas opciones. Hay muy poca variedad. Entonces así el único que encontramos por tonos era Era este, el único que nos encajaba. Así que vamos a abrirlo, Iván lo va a abrir. Ya tenemos las mesitas colgadas también que se quitan de una forma sencilla, ¿verdad? Bueno, tan fácil como así. Hacemos así y ya las sacamos y así Hemos hecho el sistema este aquí. por detrás le hemos puesto igual que hicimos con el cabecero.
y así luego pues lo colgamos y ya lo tenemos. Así pues ellos, si tienen que mover la cama porque a veces vienen sus amigos y demás, y la cama la tienen que retirar hacia allí, así que necesitábamos unas mesitas que fueran como de quita y pon. Y ahora vamos a montar estos muebles de exterior que son de Bauhaus. Y mientras acabamos la mesa por aquí, ya estamos acabando de hacer la comida, que esto es... Pastel de sobrasada y queso roquefort. Lleva patata, sobrasada y queso roquefort. Y queso rallado. Y queso rallado por encima, queda como una especie de lasaña o algo así, ¿no? Le vamos a colocar el velcro. Adhesivo. Y bueno, ya la tendríamos por aquí montada, que ha quedado súper bonita. Y ahora colocaremos también las sillas y las pondremos en la terraza, todo. Perfecto para disfrutar de un plácido verano. Desplegué todas las sillas de Bauhaus y esto ya llega a su fin. Vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos el primer día de la reforma, donde enseñamos el apartamento sin reformar, así que vamos a ver primero la habitación. Vamos por aquí. Vamos a ver ahora el baño. Y aquí tenemos la segunda estancia, el baño. Starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why don't you come on over and be my somebody to love? Somebody to love, somebody to love, somebody. Y ahora vamos a por la cocina comedor. Vamos allá.
Pero antes de pasar a la siguiente estancia no puedo evitar enseñaros este pasillo que no sé si lo recordáis cómo estaba antes. La verdad es que el cambio también se nota muchísimo. Las puertas blancas han hecho muchísima más luminosidad en este espacio que era un poquito reducido, y el pintar esta pared de azul también con el contraste en blanco queda muy bonito. Ahora sí, vamos a ver el salón comedor. I fade away, every day you're not with me. Now that you've showed me what love could be like, what can I say? I know it sounds like I'm crazy, but I need to believe in love to carry us through. You bring me roses on a Tuesday, kiss me at the red light. We both like to walk down in Shelby Park. You hold my head at bedtime, you know my favorite wine. This is why we work, why it's you and I. In the middle of the day, you turn to me and say, come on, let's get away. Skip this town for a day. Get behind the wheel and drive. We don't care about the time with you by my side. I don't need to hide, I feel alive. You bring me coffee in the morning, post it with a love note. We both like to take it on a Sunday night. You know just when to kiss me, you know I don't like whiskey. This is why we work, why it's you and I. Down the line, people will forget the reason why they walk down the aisle. They lose their love to everyday life. That's not you and I. You bring me roses on a Tuesday. Ahora que ya hemos visto la cocina, vamos a por la última estancia, que es el patio. Me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up. Give it up, give it up. I'm wearing you out. Keep on keeping Y por último tenemos esta terraza que, bueno, como ya os dije anteriormente, la comunidad la tiene que arreglar, así que no hemos invertido demasiado tiempo ni dinero y simplemente hemos ocultado algunas cosas y hemos añadido pues esta mesa con estas sillas para disfrutarla en verano. Y ahora que ya lo tenemos todo visto, vamos a reunirnos con el equipo para ver qué piensan ellos. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos aquí con todo el equipo, así que vamos a hacer una valoración final de la reforma y vamos a hacer pues 3 preguntitas muy rápidas y muy breves. Vamos a empezar con la primera, que serían fallos o cosas a mejorar para la siguiente reforma o que hubiéramos cambiado de esta. Vamos a empezar con mi madre. A ver, yo cambiaría, lo que hubiera hecho antes es quitar los rodapiés antes de alisar las paredes, porque bueno, después una vez que te pones a alisarlas siempre hay imperfecciones abajo que tienes que retocar, ¿no? Y es uno de los puntos que veo que después tiene más problemas o tienes más faena. Que se hubiera podido mejorar. Y ahora mi padre. Yo hubiera lijado el gotelé, tenemos un gotelé demasiado grueso y nos costó mucho taparlo y darle bastante capas, entonces le hubiera dado una buena lijada antes,
para bajar ese grosor y que os hubiera dado menos faena quizás a la hora de alisarlo bien. Y esto nos lo recomendaron también bastantes seguidores por los comentarios, así que esto lo volveríamos a hacer y lo haríamos ya. Bueno, yo no volvería a hacerlo. Yo no volvería a hacerlo, pero bueno, cualquiera quiera hacer que lo sepa. Si os compensamos sin gotelera. Y yo lo que diría que hubiera hecho antes sería rellenar los pequeños huecos, como podría ser en la encimera. Hubiera rellenado los huecos que había antes de pintar, o por ejemplo el poner los listones en los muebles de la cocina, pues también hubiera hecho el relleno y así al pintarlo no se hubiera visto el huequecillo. Pues yo lo que hubiese hecho, que rectificaría ahora, sería cortar las puertas antes de pintarlas, porque nosotros las pintamos y luego al poner el suelo, como se elevaba un poquito, hubo que cortarlas, pero como no teníamos la medida, así que tomaría la medida perfecta, las cortaría y luego ya las pintaría. Y yo no hubiera empezado una reforma en medio de una pandemia. Ah, bueno, eso es un dato bastante importante, sí, que no pille... Nos ha costado más por eso, porque hemos tenido que hacer pausas entre medio. Sí, por los confinamientos, sí. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué cuál era? Nuestra estancia favorita. Nuestra estancia favorita. Mamá, ¿cuál es tu estancia favorita? Pues yo mi estancia favorita me decanto por la habitación. Me gustan mucho los tonos de colores que le hemos puesto y bueno, la madera natural, el blanco del Armani me encanta, porque me encanta, queda precioso. Y bueno, me gusta todo, pero bueno, por decir algo, la habitación. Yo, como podéis haber visto todos en el anterior, yo soy monocromático, yo que los colores no los percibo, con lo cual a mí lo que más me ha gustado ha sido el patio. Entonces donde voy a estar más tiempo al fresquito con mi cervecita, con lo cual con los cubatas, o sea que mi estancia favorita va a ser a partir de ahora esa. También esa buena opción. Mi estancia favorita, la verdad es que me gustan todas muchísimo, como ya han dicho, pero si me tengo que quedar con una es con el baño, porque la verdad es que el baño para mí es espectacular, ni en mis mejores sueños hubiera pensado de tener, de que nos hubiera quedado tan bonito. La verdad, ha quedado precioso. Pues yo diría, aparte del baño, que también me gusta mucho, diría el salón comedor, porque la verdad que los 2 días que llevamos aquí con el salón comedor acabado, sin tanto trato por en medio, me transmite muchísima paz el ver las paredes tan lisitas, sabiendo que había el gotelé de antes, y la decoración, más la mesa esta que tenemos ahora de salón comedor. Y la verdad es que me gusta mucho pues estar aquí en el sofá viendo la tele. Sí, trabajando nos gusta todo. Sí. Pero trabajar... Bueno, ya hemos acabado. Ya hay orden, ya se ve todo muy limpio. Y ahora por último vamos a decir el momento con el que nos quedamos en la reforma, nuestro momento pues más... ¿Con qué te quedarías de esta reforma? Pues yo me quedaría, porque ha sido una experiencia bonita el estar los 4 juntos y bueno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero este momento, al ser todo pequeño, no sé, han sido buenos momentos de risa, de cabreos, de todo, pero... Sobre todo cabreos. Eso no se ve. Cada uno es como es. Nos habéis aguantado bien. Hemos sobrevivido. Ha sido llevadero. Vale, papá. Yo el momento perfecto, o sea, el momento mejor para mí ha sido cuando acabamos el cotelé. O sea, yo cuando acabé el cotelé dije, ya está, la luz al final del túnel y que hemos acabado lo gordo realmente. Pues yo me quedo con haber dormido en este sofá cama tan cómodo. No es broma, es incomodísimo. Pues yo no. Me duerme todos los fines de semana. Que tiene tan pequeño. No, yo me quedaría pues con haber visto la evolución desde que empezamos el proyecto, que la verdad es que se ha visto todos los avances y haberlo hecho previamente en ordenador y haber visto pues un poco todo el proceso para mí ha sido increíble y ahora verlo ya acabado es una emoción increíble. Y bueno, pues yo me quedaría, al margen de todo lo que han dicho de la obra, que ya lo han dicho casi todo, ¿no? Me quedaría con los paseos a las 7 de la mañana, que madrugábamos, en mis sueños me hubiese imaginado a las 7 de la mañana levantándome para dar unos paseos por la playa y a ir a ver el mar y mojar los pies en el agua. Que por cierto, no sé si recuerdas que dijiste que cuando acabásemos la reforma nos íbamos a meter en la playa. Volveremos. Cuando acabemos la reforma, volveremos. Sí, es verdad, sí. Está pendiente. Para celebrarlo. No, ¿qué os parece si nos metemos ahora en plan locura? Yo por mí sí, yo no tengo problema. Uy, Bueno. Venga, Sí. venga, vamos. Venga, Nori, vamos. Es que para meterme en el agua. Vamos. Ya sabe que yo. Yo no sé dónde te vas. Y aquí concluye nuestra gran aventura del apartamento, de la mejor manera que podía acabar, y es que han sido 3 meses de lo más agotadores,
pero ha merecido muchísimo la pena. Si te paras a pensar, las reformas son un poco como el agua del mar. Al principio cuesta entrar, el agua está fría y te viene a la mente, ¿no estaré mejor fuera? Pero una vez consigues meterte, solo puedes pensar en lo que te hubieras perdido si no llegas a entrar. En una aventura como esta, a menudo nos da miedo y piensas en si algo sale mal. Pero una vez has acabado, la emoción, el sentimiento de alegría es tan inmenso que nubla todo lo demás. Por eso, para aquellos que están indecisos, que no saben si lanzarse no solo en una reforma, sino en un viaje, cambiar de trabajo, una boda, un sueño, solo podemos decir, si no te lanzas, nunca dejarás de tener frío en el agua. Bueno chicos, pues un brindis por la reforma. Venga, por la reforma. Que ya hemos acabado. Muy bien, hemos acabado. Ahora. Espero no volver a escuchar una reforma en mucho tiempo, ¿eh? Bueno, yo había pensado que el patio de la Yaya estaría bien. Iván, la que nos espera. ¿El patio de la Angelita? ¡La madre que os parió! I was walking down by the pier in a thunderstorm, on the same side where we first kissed many odd years ago. I was feeling some kind of wonder when you called my name, and every time I closed my eyes to the world, you would open them up again. It's such a messed up place for all there is to face. I couldn't help them if I tried. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.